Bueno, vamos a seguir con la mesa de fracaso renal agudo. Creo que todos conocemos a Patro. No creo que haya nadie mejor ahora mismo para presentarnos las actualizaciones en este ámbito, sobre todo porque, aparte de su trabajo en el Gregorio Marañón, estamos con el documento de consenso del grupo de fracaso renal y creo que tenemos muchas actualizaciones y ella ha buceado un montón, así que... Muchísimas gracias, María. En primer lugar, dar las gracias a la organización. La verdad es que doy las gracias sobre todo porque más de lo que yo enseño aprendo. O sea, que el hecho de que me inviten hace que pueda venir a esta reunión y eso ya para mí es una cosa muy importante. Bueno, me gustaría empezar esta charla diciendo que hemos bajado la incidencia de fracaso renal agudo, que era uno de los objetivos que se planteaba hace algunos años, que hemos mejorado su pronóstico, pero por desgracia esto no es así. En la realidad, el fracaso renal agudo es un síndrome que sigue teniendo una elevada incidencia y que sigue teniendo un muy mal pronóstico, condicionado fundamentalmente por sus complicaciones. Complicaciones a corto plazo, en las que destaco la sobrecarga de volumen, que va a influir en el resto de las manifestaciones asociadas al fracaso renal agudo, y las complicaciones a largo plazo, la progresión de ese fracaso renal agudo a una enfermedad renal crónica con derivación de una enfermedad cardiovascular y una mortalidad tardía. Y además es que el fracaso renal agudo tiene tantas y diversas etiologías, tiene mecanismos patogénicos tan diferentes como el que pongo en la diapositiva, que es un caso de fracaso renal agudo asociado a la sepsis. Tiene tantos diferentes fenotipos, así como diferencias en su evolución, que nos cuesta trabajo poder establecer un tratamiento estandarizado y eficaz que mejore su pronóstico. A todos se nos ocurre que no es lo mismo un fracaso renal funcional que se recupera en 48 horas que el que evoluciona a enfermedad renal aguda y muchísimo menos que el que evoluciona a una enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que influye en esta transición del fracaso renal agudo a enfermedad renal crónica? Pues se lleva estudiando desde hace muchos años. Siempre pensamos la severidad del fracaso renal agudo, ¿no? Un estadio 3 de KDIGO es mucho más grave y va a progresar más a enfermedad renal crónica con un estadio 1. Pero más que la severidad, lo importante es qué grado de recuperación tiene ese fracaso renal agudo. Y además, ¿dónde acontece? ¿Cuál es la reserva funcional renal del paciente en el que se produce ese fracaso renal agudo? Y luego hay un factor que acabo de comentar antes, que es la evolución clínica de ese fracaso renal agudo, y no olvidemos algo tan sencillo como esto, la proteinuria después del alta hospitalaria de un paciente que ha sufrido un fracaso renal agudo, la persistencia de esa proteinuria después de 3 meses es un factor pronóstico malo en el sentido de que va a favorecer el desarrollo de enfermedad renal crónica. En esta progresión de fracaso renal agudo a enfermedad renal crónica existen varios mecanismos patogénicos que están súper bien conocidos y que todos ellos tienen en común que existe una hipoxia renal, y entre ellos tenemos la lesión tubular, la lesión en la microvasculatura, la inflamación y sobre todo la fibrosis. Pero en los últimos años lo que se está viendo es que hay ciertas alteraciones en agentes epigenéticos que pueden condicionar esta transición, favorecer la transición del fracaso renal agudo a enfermedad renal crónica, y entre ellos tenemos las modificaciones en la histona o en la metilación del DNA o en la conformación de la cromatina o alteraciones en distintas formas de RNA no combinantes que luego veremos que tiene importancia a la hora de su tratamiento. Y además muchas de estas alteraciones epigenéticas lo que hacen es que se acumulan en las células del epitelio tubular, fundamentalmente proximal, se quedan ahí como acantonadas, hacen una memoria epigenética de forma que mantienen el recuerdo de esa lesión inicial, favoreciendo la progresión de la fibrosis y el desarrollo de enfermedad renal crónica. Bueno, y como esto se trata de actualizar, ¿cómo podemos mejorar este pronóstico? ¿Es posible mejorar el pronóstico? Pues mi opinión es que sí, podemos mejorarlo. ¿Y cómo? Lo podemos mejorar favoreciendo un diagnóstico precoz y, sobre todo, una prevención. Y es que en la actualidad disponemos de herramientas. Tenemos modelos predictivos que llevan utilizándose hace muchos años, pero ahora con el uso de la inteligencia artificial en el campo también del fracaso renal agudo, hemos conseguido mejorar este diagnóstico precoz. Hablaré también de biomarcadores, de sistemas de alerta electrónicos y de, como he comentado antes, del uso de la inteligencia artificial en el fracaso renal. En cuanto al primer caso, los scores de predicción lo que hacen es buscar cuáles son aquellos pacientes que tienen más riesgo de presentar un fracaso renal agudo en distintos ámbitos, ya sea pacientes críticos, ya sea pacientes con cirugías cardíacas, no cardíacas, pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento de diagnóstico terapéutico en los que se va a utilizar contraste. Tenemos muchos ejemplos, algunos se utilizan en la práctica clínica, el SPARC, que previene, lo que hace es predecir qué pacientes que están sometidos a una cirugía, en este caso no cardíaca, van a
tienen más riesgo de desarrollar fracaso renal agudo, o la escala pronóstica de Meran, que lo que hace es predecir fracaso renal agudo asociado al uso de contraste yodado en pacientes que ingresan para hacerse un procedimiento coronario percutáneo. Y, como he comentado en este sentido, la inteligencia artificial nos permite mejorar aún más estos sistemas de predicción a través de una serie de herramientas basadas en el aprendizaje automático. Y hace muy poquito tiempo ha salido este score, el score AkiPro, que permite no solamente una identificación de estos factores de estos pacientes con más riesgo, sino de predecir qué pacientes que han desarrollado un fracaso renal agudo en el contexto de una cirugía cardíaca, un fracaso renal agudo moderado o leve, van a progresar con mayor frecuencia a un caso más grave de afectación renal y cuáles de ellos se van a morir más. Esto se hizo a través de un análisis de regresión, un análisis lasso, en el que se analizaron 16 variables, de las cuales se seleccionaron por su mayor valor predictivo 6 de esas variables y se creó este score y se estratifican los pacientes en función de la puntuación. Y además lo que se vio es que cuando se comparaba con otros scores que también valoraban el endpoint compuesto que se analizaba en este estudio, este score, el AkiPro, tenía un mayor valor predictivo. Biomarcadores. Llevamos hablando de biomarcadores hace la torta de años y, sin embargo, vemos que todavía no se terminan de implementar en la práctica clínica. En la actualidad, yo creo que casi la mayor parte de nosotros nos basamos en el uso de biomarcadores que tienen muchísimas limitaciones. La creatinina, sabemos que la creatinina es un marcador muy tardío. Cuando sube la creatinina es que ha bajado el filtrado ya casi un 50%. Y además tiene limitaciones basadas en que se influye mucho por la masa muscular, se influye porque demos fármacos que aumenten o disminuyen la secreción tubular de la creatinina, situaciones fisiológicas como el embarazo. Además, muchos de estos fracasos renal agudos afectan inicialmente y a veces de forma exclusiva al túbulo, con lo cual son marcadores que son insensibles y tardíos. ¿Y qué decir de la orina? En la orina tenemos también dificultades porque el volumen de diuresis se ve influenciado también por muchísimas patologías. Existe oliguria fisiológica en una situación de hipovolemia. Eso no significa que sea un factor de mal pronóstico en ese caso, en ese paciente. Además, no existe una correlación entre la orina y la disminución del filtrado. Se puede mantener un volumen de diuresis normal en grado avanzado de insuficiencia renal. Existen otras cosas que pueden modificar los diuréticos. Aumentamos falsamente el volumen de diuresis, pero se ha demostrado que ese aumento de diuresis no conlleva una mejoría en el pronóstico. Y no sé vosotros, pero yo, que me dedico sobre todo a cuidados intensivos, pacientes sondados en una unidad de cuidados intensivos, tardo a veces hasta 3 días en conseguir una recolección de orina de 24 horas. Y esto llega a un momento en que te vuelves loca. Sin embargo, estos biomarcadores tienen grandes ventajas, tienen ventaja en el diagnóstico precoz. Hay biomarcadores que han salido recientemente que tienen capacidad de afinar en el diagnóstico, ayudan en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el ligando 9 de una equimocina a nivel urinario se ha utilizado ahora para el diagnóstico de nefritis inmunolérgica. Pueden predecir el riesgo de persistencia de fracaso renal agudo, la necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Pueden predecir pronóstico a largo plazo en cuanto a necesidad de diálisis a largo plazo, de enfermedad renal terminal, de mortalidad. Pueden identificarnos distintos subfenotipos de fracaso renal agudo e incluso pueden prevenir la aparición de un fracaso renal agudo, como se demostró en el ensayo clínico Prevaki realizado en pacientes sometidos a cirugía coronaria. Sin embargo, como he comentado anteriormente, a pesar de las muchas ventajas de estos biomarcadores, estamos tardando demasiado en implementarlo en la práctica clínica diaria. ¿Y por qué este decalaje? Pues hay que buscarlo sobre todo en las limitaciones. Fijaros, he cogido solo los que creo que se utilizan con más frecuencia, que es la cistatina y el N-gal urinario. Pues la cistatina se eleva en pacientes con enfermedad renal crónica, o se puede influenciar por la edad, se puede influenciar por el sexo, en situaciones de inflamación, en pacientes diabéticos. Y algo parecido ocurre también con el N-gal. O sea, que son factores de confusión que están contribuyendo a que no se terminen de implementar estos biomarcadores. Además, cuando analizan los estudios publicados, hay una gran heterogeneidad a la hora de describir estos biomarcadores. No hay un punto de corte en todos los trabajos en cada uno de estos biomarcadores. No todos estos biomarcadores están aceptados por los distintos mecanismos de regulación para su uso en la práctica clínica, etcétera. Y, por último, tenemos el factor precio, ¿no? Uno piensa que esto va a encarecer el diagnóstico, supone un precio
que puede ser importante, y no digo yo que no, pero fijaros que ha salido recientemente este trabajo donde el uso de un cierto biomarcador puede ser coste-beneficio, teniendo en cuenta que un diagnóstico precoz puede reducir el tiempo de estancia en UCI, el tiempo de estancia hospitalaria, etcétera. ¿Qué hay de los alertas electrónicas? Yo creo que desde hace muchos años también estamos hablando de alerta electrónica. De hecho, en el 2015, ACI consideraba que el fracaso renal agudo era una patología que estaba como puesta a huevo para el uso de alertas electrónicas, porque es una patología frecuente, es una patología que supone un importante gasto económico para los sistemas sanitarios, es una patología que es fácilmente diagnosticable, que está bien caracterizada, y bueno, por eso se empezaron a ponerse en marcha, pero los resultados han sido discordantes. ¿Qué es lo que se pretende con esto alerta electrónica? Se intenta no solamente que a mí me digan que el paciente tiene un fracaso renal agudo, sino yo tengo que hacer una intervención, si no, no van a ser eficaces. La efectividad, como digo, de este sistema de alerta electrónica va a depender de combinación de factores, algunos dependientes del paciente, otros factores dependientes del tipo de lesión renal, del contexto en el que se produce, pero sobre todo, de la intervención que conlleva el diagnóstico. Tenemos que olvidar todo lo que sea relacionado con sistemas de alerta electrónicos pasivos. Tenemos que ir a los sistemas de alerta electrónicos activos. ¿Y qué significa eso? Que un diagnóstico requiere una reacción por parte de todas las personas que están interviniendo. A mí me dicen que ha subido la creatinina y si yo no soy nefrólogo y no sé valorarlo, tengo que llamar al nefrólogo y tengo que quitar fármacos nefrotóxicos o tengo que evitarlos si no estaban puestos. Tengo que implementar un paquete de cuidados que intenten mejorar el resultado. Es decir, si esta alerta electrónica solo tiene una función informativa y no se asocia a medidas asistenciales complementarias, no va a tener ningún impacto en el pronóstico del fracaso renal agudo. Por eso, antes de la implementación de estas alertas, tenemos que tener el compromiso de todo el equipo multidisciplinar que forma parte de que esta alerta electrónica funcione. Hay que identificar qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos. Para mejorar los resultados tenemos que revisar la epidemiología de aquello que estamos estudiando, qué hay publicado en la literatura, identificar la población en estudio y un plan de educación para todos los profesionales. Y una vez que se ha implementado, no nos podemos quedar solo en que lo hemos implementado y ya está. Hay que revisarlo periódicamente, hay que analizar los datos y rediseñar la alerta si vemos que no está siendo eficaz. ¿Puede mejorar el pronóstico? Sí, hay bastantes trabajos publicados al respecto. En este estudio se observó cómo la implementación de una alerta electrónica en pacientes hospitalizados se redujo la progresión del fracaso renal agudo a grados más avanzados de insuficiencia renal, disminuyeron el número de reingresos en UCI, de ingresos hospitalarios, de ingresos en urgencias, se redujo la necesidad de diálisis, se redujo incluso la mortalidad durante el ingreso en UCI y, bueno, al fin y al cabo, pues con todo esto puede considerarse como algo beneficioso. En este metaanálisis, en el que se incluyen casi 42.000 pacientes con fracaso renal agudo en el hospital y en los que se hizo una implementación de sistemas de alerta electrónicos, vemos que el objetivo primario era un endpoint de mortalidad, progresión, recuperación de función renal, necesidad de diálisis, etcétera, y lo que se vio es que no mejoraba la mortalidad de estos pacientes, pero que sí se modificaban los cambios en la práctica clínica, con un mayor número de interconsulta al nefrólogo, con una menor exposición antiinflamatoria y una menor progresión a fracaso renal agudo. ¿Y en qué está el futuro? El futuro probablemente no esté en alertar al que hay un fracaso renal agudo, sino en evitar su aparición mediante la alerta electrónica. Y entramos en el campo de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial? Pues mediante sistemas de aprendizaje automático que sean un poco mejores que los que tenemos hasta el momento y luego explicaré qué consiste esta mejoría. La importancia que se le ha dado y que se le está dando no hay nada más que ver en la gráfica de mi izquierda cómo el número de publicaciones relacionados con el uso de la inteligencia artificial en el fracaso renal agudo va aumentando año tras año. Y bueno, lo que hace la inteligencia artificial en el sentido de la creación de estos modelos predictivos que permitan no solo predecir con antelación el desarrollo de fracaso renal agudo, identificando factores de riesgo, sino implementar medidas correctoras en estos casos, pues uno de los grandes avances es que hemos pasado de utilizar modelos predictivos estáticos a modelos predictivos dinámicos, en el que hay un análisis continuo de los datos del paciente utilizando
algoritmos de aprendizaje automático. Además, mediante estos algoritmos de aprendizaje automático se ha visto que tienen capacidad no solamente de predecir, como he comentado antes, riesgos, de mejorar la detección precoz, identificar distintos subfenotipos, sino también de acelerar las estrategias que permitan ayudar el pronóstico de estos pacientes y la toma de decisiones clínicas en ellos. El problema es que la inteligencia artificial no se ha generalizado en todos los grupos de pacientes. Hay grupos de pacientes en los que está más desarrollado, por ejemplo, pacientes críticos, y hay trabajos donde se demuestra que el uso de la inteligencia artificial puede influenciar en ayudar a decidir si el paciente crítico con fracaso renal agudo necesita o no tratamiento renal sustitutivo continuo. O también se ha visto cómo el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial a través de aprendizaje automático mejora y ha demostrado mejorar la supervivencia de pacientes críticos con fracaso renal agudo asociado a la sepsis. En esta revisión, publicada el año pasado, en la que se incluyen 26 pacientes que utilizan la inteligencia artificial con diversas herramientas de aprendizaje automático, como veis en la parte derecha de la diapositiva, la mayor parte de ellos basado en chatbot, demuestran que puede tener un papel clave en la mejoría del pronóstico de estos pacientes. Pero tiene una gran limitación, como veis en el esquema de abajo, y es que está sobre todo determinado a ciertos grupos de población, pacientes postquirúrgicos, pacientes en UBI, pacientes con sepsis. Y además, la mayoría de estos estudios se realizan en pacientes que están hospitalizados y en zonas de países desarrollados, con lo cual es imposible poder establecer una generalización de sus resultados que puedan ayudar a unificar criterios para la prevención. Las grandes limitaciones de la inteligencia artificial en el fracaso renal agudo es, primero, la complejidad a la hora de interpretar los resultados. Se requieren técnicas de interpretación, predicen el riesgo en algunos casos en un momento puntual, gran variabilidad entre cohortes que no permite sacar conclusiones que permitan generalizar para todos los pacientes, son retrospectivos en muchos casos, falta de transparencia, que es lo que puede condicionar un rechazo por parte del clínico y no querer utilizarlos. A veces se precisa, se precisa siempre una estandarización de los datos y una validación externa de estos modelos de predicción, y además se necesita formar a los clínicos de forma adecuada para que estén capacitados para su interpretación. Los algoritmos de aprendizaje automático, además, han demostrado su capacidad, en la mayor parte de los estudios que se han realizado, en predecir fracaso renal agudo, pero no prevenirlo. Así que esto genera una compleja barrera que dificulta la implementación en la práctica clínica, pero no nos tenemos que desanimar, porque hay formas de mejorar estas barreras. En este estudio lo que hacen es establecer van haciendo una descripción sobre los problemas que puede haber en el uso de un modelo de predicción de fracaso renal agudo y cuáles son las posibles soluciones. Así, en los casos de problemas relacionados con el estudio, pues se trata de integrar estos casos de fracaso renal agudo, no limitarnos a los casos hospitalarios, sino también intentar pasarlos también a los casos que acontecen en la comunidad. Unificar criterios, utilizar estudios multicéntricos en lugar de estudios unicéntricos, protocolos estandarizados, prospectivos, con recogida de datos de forma prospectiva, utilizar métodos de validación externa con técnicas de aprendizaje por transferencia, utilizar predictores actualizados, y para ello necesitamos que participe el clínico en la formación de estos modelos de predicción. Como digo, realizar estudios prospectivos y basándose también en la opinión de expertos. Y en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos decir? He hablado antes de alteraciones epigenéticas. Pues todas las alteraciones epigenéticas que podéis pensar se han convertido en diana terapéutica para mejorar su pronóstico. Os pongo este ejemplo, pero os podría poner mucho más. Pero no nos tenemos que ir a cosas extrañas. La proteinuria tiene un valor predictivo en cuanto a progresión de insuficiencia de un fracaso renal y progresión de enfermedad renal crónica, que tiene una potencia estadística superior incluso a la disminución del filtrado, como se demuestra en este estudio. Y en este otro estudio se observa cómo el desarrollo de novo de proteinuria en pacientes con fracaso renal agudo es alto, pero si mantenemos el tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se consigue reducir no solo la aparición de novo, sino también el empeoramiento de una proteinuria previa. Es decir, disponemos de herramientas que pueden modificar el desarrollo de proteinuria en pacientes con fracaso renal agudo, que se ha visto que es un factor de mal pronóstico.
¿Qué hay de los ISGLT2? Pues vemos cómo en este estudio, un estudio retrospectivo con todos sus problemas, pero incluye más de 10.000 pacientes veteranos de Estados Unidos, pacientes con nefropatía diabética, ingresan por fracaso renal agudo de distintos motivos y al alta lo que le hacen un seguimiento. Vemos que de esos pacientes solo un 28% se les pone ISGLT2 después del fracaso renal agudo. De todos esos pacientes, un 8% progresan a enfermedad renal crónica y un 18% presentan fracaso renal recurrente. Bueno, pues cuando comparan de esos pacientes los que se le había puesto bloqueante el ISGLT2 frente a los que no se le había puesto, vemos cómo existe una reducción significativa en los dos procesos, tanto en progresión a enfermedad renal crónica como en fracaso renal recurrente, en aquellos pacientes que habían recibido ISGLT2. Yo creo que todos tenemos la idea de que cuando tenemos un paciente ingresado al que se va a someter a un contraste yodado, hay que suspender los IECA, hay que suspender los ISGLT2, pues yo creo que tenemos que descartar esta idea. Vemos, en este estudio son pacientes que ingresan en una unidad de coronaria por insuficiencia cardíaca o por cardiopatía isquémica. Muchos de ellos ya tenían ISGLT2, pero los que no lo tenían se le pone para optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y luego se someten a un cateterismo. Pues bueno, se observa que aquellos que tenían ISGLT2 de forma crónica no influyen para nada en la evolución de la función renal después del cateterismo. A los que se les pone después del ingreso y se le hace el cateterismo 2 o 3 días después, sí que se observa que hay una diferencia respecto al placebo con mayor elevación de creatinina en aquellos que tienen ISGLT2. Pero cuando se les sigue a los 3 meses no hay diferencia. O sea que tenemos que perder el miedo de mantener el uso de ISGLT2 en estos pacientes e incluso ir más allá, porque en este estudio, que es un metaanálisis de seis trabajos, hombre, metodológicamente no es muy bueno, pero nos viene a decir que no solamente el mantener el ISGLT2 puede ser perjudicial en cuanto a mayor riesgo de aparecer fracaso renal agudo asociado al contraste, sino que incluso puede prevenir el fracaso renal agudo asociado al contraste. O sea que tenemos que empezar a tener la idea de que puede tener incluso un efecto protector. Así que, en resumen, diré que el fracaso renal agudo es un síndrome que sigue teniendo un alto riesgo de complicaciones y, por consiguiente, mal pronóstico, que el diagnóstico precoz es muy importante para mejorar este pronóstico, ya sea mediante el uso de biomarcadores, sistemas de alerta electrónica, inteligencia artificial, que el uso de biomarcadores puede predecir, no solamente puede predecir el desarrollo de enfermedad renal agudo, sino que puede prevenir su aparición. Para que las alertas sean eficaces es necesario que cuando nos digan que la creatinina ha subido, nosotros implementemos un paquete de cuidados que mejoren el pronóstico. El aprendizaje automático como medida, como herramienta de inteligencia artificial, ha demostrado ser prometedor en este sentido. Los modelos de predicción basados en aprendizaje automático permiten identificar a los pacientes con alto riesgo de desarrollar fracaso renal agudo, pero al mismo tiempo también adelantar intervenciones tempranas que mejoren su pronóstico y su coste. Dentro de los mecanismos de progresión, las modificaciones epigenéticas están cobrando un importante papel y cada una de ellas puede ser una diana terapéutica. La proteinuria constituye un factor de mal pronóstico. Tenemos que seguir a los pacientes con fracaso renal agudo determinando proteinuria en todos estos pacientes y no solamente en el momento del fracaso renal agudo, sino en el seguimiento posterior. Y el uso de ISGLT2 ha mostrado efectos beneficiosos en el ámbito del fracaso renal agudo asociado a nefropatía por contraste, no solo evitando la progresión, sino también con un efecto nefroprotector. Y muchas gracias. Patrocinio, muchas gracias por enseñarnos, porque siempre nos sorprendes con lo que nos cuentas. Quisiera, mientras hay alguna pregunta en el público, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Conoces alguna empresa, algún modelo que esté desarrollando algo de inteligencia artificial en fracaso renal agudo aquí en España? Tengo que reconocer que yo estoy en pañales exactamente igual que tú. Lo que he contado es porque me he rebasado el tema, pero aquí en España, que yo sepa, no. Lo que pasa es que muchas veces lo de la inteligencia artificial lo pensamos como algo que está como algo etéreo, ¿no? Y a lo mejor lo hacemos en nuestra práctica clínica sin darnos cuenta, ¿no? El otro día me comentaba una compañera que ha estado en Valencia, pues que tienen un sistema de forma que en atención primaria, cuando le piden a un paciente de más de 60 años una analítica de lo que sea, una hormona tiroidea, inmediatamente se hace la función, se determina creatinina y proteinuria. Y si esa creatinina y proteinuria están alteradas, inmediatamente generan una alerta para el nefrólogo. Y si ya el nefrólogo considera, genera inmediatamente una interconsulta. Eso para mí
casi ya no es una alerta, es inteligencia artificial. Sí, ¿no? Como extrahospitalaria, ¿no? Ahora faltará en los hospitales. Por eso yo creo que yo creo que tenemos que empezar a aprender a hablar en términos de inteligencia artificial como algo que se puede aplicar en nuestra práctica clínica diaria y que bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, el análisis de regresión de la SO, un análisis de regresión estadístico, ¿no? O sea, que tampoco es que estemos utilizando cosas de ciencia ficción, están a nuestra mano. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Por compartir conocimiento. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora que está financiando el CDTI. Es un proyecto en el cual en pacientes en diálisis, una población de 400 pacientes, les estamos poniendo un reloj de estos smartwatch que recoge saturación de oxígeno y recoge frecuencia cardíaca, y estamos integrando todos esos valores con los cambios medioambientales, la contaminación y los biomarcadores de los pacientes. Los relojes cogen datos cada 5 minutos. Vamos a tener millones de datos. Lo que queremos ver es si mediante técnicas de análisis masivo de datos somos capaces de predecir eventos en pacientes en diálisis. Tenemos un par de publicaciones regulares en las cuales somos capaces de predecir infecciones en residencias de mayores con 2-3 días de antelación. Lo que estamos intentando ver es si somos capaces de predecir que nuestros pacientes en diálisis se van a poner malitos un par de días antes. No lo estoy contando por nada en particular, podríamos plantearnos desde la SOMANE en pacientes hospitalizados. La diferencia fundamental es que son un dato cada 5 minutos, o sea, es una burrada de datos de los que vamos a tener. Y no dependemos de nadie, quiero decir, no tiene que haber nadie tomando constantes. La limitación es que habría que integrar la creatinina y claro, supone... estuve mirando la posibilidad de utilizar sensores de creatinina pensando en insuficiencia renal, pero que yo sepa, todavía no hay nada en el mercado que pueda utilizar sensores que con una frecuencia alta se puede hacer con sensores, los hay, pero lo hacen pues cada 12 horas, hay que cambiar las membranas y tal. Pero si hubiera algún sensor que permitiera tomar creatininas transcutáneas, que es bastante complicado, porque además la creatinina en el sudor, y además el sudor no se produce siempre, pero sería una cosa interesante en hacer en pacientes agudos para no depender de los controles externos. Eso es una oferta intelectual para poder hacer cosas en conjunto. La segunda cosa, yo no estoy en absoluto en acuerdo contigo en mantener ni los IECA, ni los ARA, ni los GT. Yo les quito todo. A los pacientes con un fracaso renal agudo, desde siempre les quito todo. Y luego, cuando se doy de alta, les digo, por favor, poner el informe, los IECA, los IgG2, los ARAS y ponerlo todo. Yo no acabo de entender cómo en los sistemas agudos de pulmón los cardiólogos no les quitan los beta bloqueantes. No lo acabo de entender. O sea, yo creo que la situación aguda se maneja de una manera y la progresión, que llevas toda la razón. Lo que pasa es que el problema de estas cosas es que hacemos los informes de alta y se nos olvida poner lo que hay que poner. No estamos en desacuerdo, estamos totalmente en acuerdo. Que cuando he dicho eso, a lo mejor no me he expresado bien. Yo también lo quito, sobre todo cuando el fracaso renal, que depende del tipo de fracaso renal. Si es un fracaso renal donde hay un componente funcional, obviamente quito todo lo que pueda repercutir en la hemodinámica renal, IECA, ARA2, diuréticos, todo lo que pueda repercutir. Hay otra forma de fracaso renal agudo, que a lo mejor cuando nos llaman ya son necrosis tubulares, los que ya está establecido, en los que ya no tiene valor quitar o dejar de poner un IECA. Lo único que, a lo mejor tú lo que haces es que cuando tú quitas esos fármacos es como tranquilizador para el nefrólogo, ¿no? Todo el efecto que tiene de disminución del filtrado, pues lo recuperas, pero realmente no estás haciendo un beneficio, salvo en los casos en los que hay una situación de hipoperfusión renal que sí. O sea que parcialmente estamos tú y yo de acuerdo. Y lo que sí es importantísimo, y eso cada vez que yo doy un alta de un paciente con fracaso renal agudo que no está a nuestro cargo, sino a cargo de otros servicios, siempre pon una nota al médico de cabecera que se le ha quitado el ARA2, que se le ha quitado el SGLT2, que una vez que se demuestre, porque claro, no todos los pacientes se van con una creatinina de 1, que una vez que se demuestre la buena evolución del fracaso renal, se reintegren, porque el problema no es que los quite, el problema es que los quita y se olvida. Y además el médico de cabecera ya no se atreve a volverlo a poner. Pasa como con la metformina en diabéticos, que cuando hacen un problema
problema de intoxicación por metformina, hay algunos que se les quita y ya no se lo vuelve a poner porque no se le debe poner nunca, pero hay otros que a lo mejor se podría valorar en un momento dado en pacientes que tienen filtrados glomerulares normales, por ponerte un ejemplo. Porque muchas veces la intoxicación por metformina se produce porque el paciente tiene una diarrea, una deshidratación y hace que se acumule y ya está. Y ese paciente podría beneficiarse otra vez de la reintroducción de la metformina. Y el médico de cabecera lo tengo archidemostrado, porque yo tengo una consulta de seguimiento de fracasos renales, que si tú quitas un ARA2, como tú no lo especifiques y lo pongas en el informe, no te lo vuelve a poner. Un ARA2, un SGLT2, un IECA, cualquier cosa. O sea que no estamos en desacuerdo, estamos en la misma línea. ¿Otra pregunta, Anand? Gracias, Patro, por tu presentación. Siempre se aprende mucho. Un poco al hilo de la retirada de los SGLT2, los estudios que has presentado en estos intervencionismos como coronariografía, que parece que incluso es más beneficioso mantenerlo. Yo sé que los endocrinos abogan por lo contrario, de retirar el SGLT2 pues para pacientes de cara a colonoscopias, intervencionismos. Y me gustaría saber si en esos estudios han visto el riesgo de la cetoacidosis. Obviamente los insulinodependientes. No está, no sé, vamos, que yo en los que me he leído no hay ninguno que lo valore. Y si lo han valorado, se me ha pasado, no te puedo decir. De todos modos, yo creo que es como lo que le decía a Diego, ¿no? Son pacientes que están ingresados, o sea, que no son pacientes que tú vas a dejar de ver, los ves todos los días con una función renal, con una gasometría diaria, o sea, que es difícil que se te pueda pasar ese tipo de cosas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Roberto? Gracias, Patro. Yo me he puesto el babero para escucharte y lo he manchado. Tenía una pregunta y una reflexión. La pregunta es otra vez con los SGLT2, que parece que para poner un estudio angiográfico sí, sin embargo, sigue recomendando, y yo creo que en ficha técnica, que si te vas a someter a una intervención quirúrgica habría que quitarlo un par de días antes. Quería preguntar si a raíz de esto habría que cambiar el tema o no. Y bueno, ahora te pregunto el otro. Ninguno de los estudios que he presentado tienen una potencia estadística ni tienen como para sacar conclusiones de ese tipo. Todo habría que confirmarlo con estudios mejor diseñados. Solamente he lanzado ideas. Lo que he intentado es ser un poco transgresora en el sentido de que yo soy la primera que los quito. O sea, que aquí vamos a ponernos a decir verdades. Los quito. Pero que a lo mejor tenemos que perder un poquito el miedo, o a quitarlo en un día o 2 días y luego reintroducirlo. Y que a lo mejor es que el paciente a lo mejor se tiene que ir de alta, que ya está en una situación de estabilidad con su fármaco habitual, y ese SGLT2, bloqueante del sistema renina-angiotensina. Y lo otro es una reflexión que me gustaría compartir contigo. ¿No piensas que yo creo que el fracaso renal agudo es una de las patologías que más se pueden beneficiar de la determinación mediante herramientas de inteligencia artificial, de los datos que tenemos en el hospital, características del paciente, de hacer índices pronósticos, índices de predicción de riesgo? ¿No piensas que el problema, porque oímos hablar mucho de esto, no está tanto en nosotros, sino en que no hay desarrollado unos buenos sistemas informáticos en los hospitales dirigidos a eso, a detectar situaciones que puedan mejorar, independientemente de que los datos vayan a salir o no vayan a salir, que es lo que siempre dice que se limita, pero en local se puede analizar un montón de cosas. Pero para eso nosotros, o por lo menos yo, que soy un tecno friki, soy incapaz de diseñar programas que analicen esas variables. Y yo creo que nos hace falta sistemas de información en el hospital diseñados precisamente para esto. Totalmente de acuerdo contigo. Y es que además, cuando uno se plantea hacer un diseño de un modelo de predicción, sea en el ambiente que sea, en paciente crítico, en pacientes que van a someterse a un contraste, en pacientes que van a someterse a una cirugía coronaria, ese modelo de predicción, como decía, tiene que ser multidisciplinar. No solamente el médico clínico, hay que implicar al médico que está en el laboratorio, porque sin ellos no hacemos nada. Implicar probablemente a enfermería, a administrativos, a informáticos, y por supuesto, al servicio de estadística del hospital. Si no, está fracasado, está abocado al fracaso. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues gracias. Vamos a dar paso a la siguiente charla.